Lo próximo que el Señor utilizó es id. Y esa palabra nos habla de lo que el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. La palabra id es la palabra hebrea halá, que significa caminar continuamente. Dile a tu hermano: tiene que seguir caminando. Aunque te hayan herido, tiene que seguir caminando. Aunque se hayan levantado contra ti, tiene que seguir caminando. Aunque te hayan dejado solo y sola, tiene que seguir caminando. Eso es lo que significa la palabra halá, caminar continuamente. Yo no me voy a detener. Aleluya, pase lo que pase, cueste lo que cueste, hay que seguir hacia adelante. Yo llegaré a la meta, yo llegaré al blanco, yo llegaré a mi destino. Y aunque me digan que me estoy volviendo loco, voy a seguir creyendo en Cristo. Deuteronomio, su capítulo 1, su verso 5. Y quiero que usted levante su Biblia, su dispositivo. Si usted no trajo Biblia, agarre la Biblia que esté más cerca de usted, o la tablet que esté más cerca de usted, y repita conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, también la escucharé. Y la semilla incorruptible de la bendita palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Ella es buena semilla y yo me declaro buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo esto? Amén. Y dice así: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ello. Levante su mano en esta hora. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, tú inspiraste estas palabras. Tú eres el Dios que revelaste a Abraham, el Dios que le hablaste a Moisés, el Dios que le habló a Isaac. Espíritu Santo, que inspiraste estas palabras para este tiempo. Te pido, oh Dios, que nos guíe bajo la iluminación de tu presencia y que nos revele, oh Dios, tu voluntad para poder cumplir tu propósito por medio de ella. Afírmanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Hoy quiero empezar esta temática bíblica bajo el tema tiempo de avanzar. ¿Se lo puede decir a su hermano, por favor? Yo creo que no te escuchó. Díceselo, por favor. Aleluya, tiempo de avanzar. Grítelo conmigo, 1, 2 y 3. Tiempo de avanzar. Gloria al dulce nombre del Señor. La porción de la palabra que Dios nos ha dado para apoyarnos y desde allí extraer el consejo y la revelación de Dios nos indica muchos elementos que yo quiero que usted preste en esta mañana la más profunda atención a los mismos. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es retroceder, sino permanecer paralizado. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana no es retroceder, tampoco es caer. Uno de los mayores peligros es quedarse estancado, quedarse paralizado, asumir una actitud de estancamiento o de comodidad, o no tratar de avanzar
hacia el próximo nivel que estamos llamados a tener. Y hoy Dios nos lleva al cuadro bíblico del pueblo de Dios, porque Israel es el referente que es como el laboratorio para nosotros como iglesia actual. En Israel nosotros podemos ver, aprender cómo Dios trató con ese pueblo, cosas que tienen que ver con lo terrenal, cosas que tienen que ver con lo que perece. Para nosotros entonces, desde la dispensación de la gracia, poder asimilar la revelación de las cosas eternas. Gloria al dulce nombre del Señor. Y cuando vemos a Israel o al Señor tratando con Israel por medio de Moisés, recuerde que Dios había dado una promesa a Israel. Le había dado una palabra a Abraham de que le daría una herencia, una tierra, le daría, amén, una posición, un territorio donde ellos pudieran ser una nación como las demás. Sin embargo, esto es muy importante. Cuando Dios le da esta palabra a Abraham, que le daría la tierra, que le daría una herencia donde allí va a fluir la leche y la miel, el Señor le da la palabra, pero la promesa y la tierra prometida no vinieron a Abraham, no vinieron a Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Egipto tuvo que avanzar hacia el cumplimiento de la promesa. La promesa no llegó hasta Egipto, sino que ellos fueron liberados, fueron absueltos para que ellos pudieran avanzar y caminar hacia el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado. De modo que para que nosotros podamos ver el cumplimiento de una verdad, de una palabra, de una promesa, hay que avanzar. Vamos, por favor, hay que avanzar. Vuelvo y repito, la tierra prometida no vino a Israel. Israel tuvo que avanzar hasta la tierra prometida. Gloria al dulce nombre del Señor. Entonces, Israel había sido liberado ya estando en el monte Oré. Israel ya estaba libre, había pasado el mar, ya Dios había sepultado a Faraón, su ejército. Ya el pueblo estaba del otro lado, estaba ya próximo al cumplimiento de la promesa, a ver todo aquello que Dios le había dado. Habían visto el mar abrirse, habían recibido la ley. Allí en el monte Oré, donde Dios le da los mandamientos, es donde Dios, amado, le da toda la ley, la Torá, todo el marco regulatorio de la fe, de la vida, de la nación, de las leyes sanitarias, las leyes de familia. Todo Dios se lo había dado en el monte Oré. Aleluya, esto es poderoso. Allí ellos vieron la gloria de Dios en el monte Oré, cuando Dios desciende y hace temblar el monte, y donde Moisés sube y recibe las tablas de los mandamientos. Fue una experiencia poderosa. Fue como cuando Cristo llama a sus 3 discípulos más íntimos y le dice: subamos al monte. Y allí Cristo se transfiguró. Cristo se transfiguró. Sin embargo, cuando Pedro ve esta experiencia y vive este espectáculo de gloria divina, le dice al Señor: aquí hay que hacer 3 enramadas. Aquí hay que hacer 3 enramadas, porque allí se apareció Moisés, que representaba la ley. Apareció Elías, que representaba a los profetas, y allí estaba Cristo, que representaba la gracia del Señor. Amado, estaba todo el proyecto de Dios allí completo y representado. Sin embargo, Pedro no quería que aquella experiencia terminara, sino que hicieran 3 ramadas y se quedaran allí. Él se olvidó de los demás discípulos, se olvidó de que había una misión, se olvidó que había que llegar hasta los confines de la tierra. Aleluya. Y el deseo de Pedro quedarse allí no fue complacido. La experiencia fue para elevar su nivel de fe y para llevarlo a una nueva dimensión. ¿Alguien lo puede repetir conmigo? La experiencia no es el final, es el medio por el cual Dios activa nuestra fe para que entremos en una nueva dimensión.
y a partir de esa nueva dimensión nosotros podamos ver el destino, podamos ver el fin, podamos ver la meta, el objetivo que Dios nos ha trazado como hijos de Dios. De modo que Israel había contemplado la gloria divina de Dios. Ellos estaban allí cómodos. Allí experimentaron maná, allí experimentaron tantas cosas, amados, tenían tantas experiencias. Ellos ya estaban próximos a la conclusión de un proceso de fe. Sin embargo, el lugar donde Dios le había revelado que ellos tenían que llegar no era el monte Oré. El monte Oré es maravilloso. En el monte Oré Dios nos da palabra. En el monte Oré Dios nos da sus leyes. En el monte Oré Dios afina. Y eso lo vemos en Elías. Cuando Elías le dice al Señor, quítame la vida, el Señor lo que hace es que le envía cuervo y le da de comer. Y le dice, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y dice la Biblia que Elías con esa comida caminó 40 días hasta llegar al monte Oré. Gloria al Señor. Todos queremos permanecer en el monte Oré porque allí Dios es el monte de lo sobrenatural, es el monte de la manifestación, es el monte donde Dios se revela, es el monte donde Dios nos habla, es el monte donde podemos, amados, sentir el power de Dios, pero no es el destino final. No es el destino final. De modo que cuando el Señor le habla a Moisés, le dice, este pueblo está permaneciendo mucho tiempo en esta experiencia. Este pueblo está permaneciendo mucho en este testimonio. Y déjeme decirle que si usted tiene un testimonio de parte de Dios, ese Dios que hizo ese milagro está dispuesto a hacer otros milagros a favor de su vida. Vamos, por favor, alguien tiene que creerlo. El Dios que lo hizo ayer está dispuesto a hacerlo mañana. ¿Alguien puede creerlo en el nombre del Señor? No puede quedarte en una experiencia de ayer que viste la gloria, que Dios lo hizo ayer. Si Él lo hizo ayer, Él lo volverá a hacer en el nombre del Señor. Amén. El monte Oré no era el destino ni el lugar para establecerte. Eso fue lo que el Señor le dijo a Israel por medio de Moisés. Fíjese bien, en el versículo, Dios mío, versículo 6, el Señor le dice, Jehová vuestro Dios nos habló en Oré. O sea, nos dio la palabra, nos dio la instrucción, nos dio la dirección, porque en eso consistía el monte Oré, en el lugar donde Dios te direcciona, el lugar donde Dios te traza el rumbo, donde Dios endereza la vereda por donde tú tienes que caminar. Pero una vez Dios te da la palabra, no te puedes quedar paralizado en el monte Oré. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Ay, Dios mío. Gloria al dulce nombre del Señor. Oré era un lugar de formación, no era el lugar final. ¿Qué es lo que era el monte Oré? Un lugar de formación, donde Dios dio instrucción, donde Dios dio mandamientos, estatutos, donde los reguló, donde le dio leyes morales para que el pueblo se manejara ante su presencia. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Qué es lo que significa segunda ley? Pero realmente no era una segunda ley, era el recordatorio de la que ya le había dado. Era como refrescándole, era como actualizándole la memoria y el corazón a Israel para que no pierda de vista por el confort, la comodidad, las bendiciones que estaban sintiendo en el monte. No se olviden, hay una palabra y hay una promesa que cumplir. No te acomode, dígaselo a su hermano, no se acomode. Ay, dígaselo en serio, que hay gente que no le gusta que lo saquen de su zona de confort. Hay gente que no le gusta como que lo muevan mucho de lugar. Sin embargo, el Señor le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que tienen demasiado tiempo en este lugar. Se están estancando. Cuando tú no avanzas, te estanca. Ay, lo voy a repetir de nuevo. Si no avanza, te estanca.
Lo que se estanca se corrompe. Lo que se corrompe se pudre y se muere. Alaba la gloria del Señor. Entienda esto. Ellos habían pasado 40 años desde la salida de Egipto. Había pasado un tiempo, pero ellos estaban entre Egipto y estaban en el medio del cumplimiento. Ellos no habían llegado al cumplimiento, sino que estaban a medio camino. Estaban próximos a ver la realización. Ellos no habían entrado en la tierra prometida todavía, sino que estaban gozándose en el monte Oreb, recibiendo bendiciones de Dios. Y esto es muy importante. La generación que Dios enterró en el desierto fue una generación que no estaba dispuesta a avanzar. Ahí lo voy a repetir de nuevo. La generación que el Señor sepultó en el desierto fue una generación que no le creyó a Dios, que mejor prefirió retroceder antes que avanzar. Ay, por favor. Antes que creerle a Dios y dar pasos hacia adelante, ellos estaban pensando en retroceder, en volver hacia atrás. Cuando tú no avanzas, te estanca. Ay, Dios mío, si no avanza te estanca. Cuando tú permaneces en una posición, en una actitud espiritual, en un comportamiento, en un conocimiento, en una revelación, escucha esto, en una manifestación, en una experiencia, cuando tú permaneces, años vienen y años van, en esa misma posición tú estás estancado. Está estancado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, ay Dios mío, que la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Lo que Dios hizo hoy contigo, Él lo puede volver a hacer. Pero como Dios no tiene necesidad de repetir, porque Él es el único Dios que hace cosas nuevas permanentemente. Él es el Dios que sabe hacer cosas nuevas. Por eso nos promete una vida nueva. Por eso nos ha prometido convertirnos en hombres nuevos. Escúchelo esto. Nos da una gracia nueva, una unción nueva. Nos renueva para que nuestras vidas se actualicen en Él. Entonces tú no puedes permanecer, ni yo tampoco, en un mismo estado, en una misma posición, en un mismo comportamiento, en un mismo nivel espiritual, en una misma dimensión todo el tiempo. Años vienen, años van, vienen personas, avanzan y nosotros en el mismo lugar. Nos preguntan cómo tú estás. Yo estoy bien. ¿Cómo está la fe? Oh, firme en el Señor. Pero tiene 200 años en la misma posición. Vamos, por favor. Tienes 200 años, te ha hecho viejo. Todavía hay que seguirte dando leche, porque todavía no ha avanzado para procesar cosas de gente madura. Míreme como usted quiera, no tengo problema con usted. Entonces, cuando tú no avanzas, te estanca. Lo que se estanca se corrompe y termina muriendo. Entonces el Señor le está diciendo a Israel, tienen que avanzar, tiene que avanzar. Hay una generación que no quiso avanzar, y esa generación, como no quería avanzar, el Señor lo enterró, los mató a todos en el desierto y levantó una generación que sí estaba dispuesta a avanzar hacia adelante. Yo no sé si hay alguno aquí que dice, pastor, yo soy de esa generación que está decidido a avanzar. Yo soy de esa generación que no va a morir en el desierto. Yo soy de esa generación que veré lo que Él me ha prometido a mí. Gloria al dulce nombre del Señor. De modo que ese discurso de Moisés al pueblo nos recuerda que el retraso del pueblo nunca fue causado por la falta de poder de Dios, sino por la incredulidad y la falta de interés en avanzar. Ay, Dios mío.
No era que Dios no podía abrir otro mar, claro que sí. No era que Dios no podía derrotar a sus enemigos, claro que sí. Dios lo hizo, lo estaba haciendo y está dispuesto a seguirlo haciendo a favor de nuestra vida. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a ver a Dios obrando a nuestro favor para nosotros avanzar en el camino? Es nuestra actitud la que determina hasta dónde Dios va a obrar en nuestra vida para avanzar en este propósito. Amén. El monte Oreb representa un lugar de encuentro con Dios. Pero después que tú tienes un encuentro con Dios, no te quedes en el encuentro. Conoce qué tiene Dios para ti más adelante. ¿Alguien me sigue? ¿Ah? El monte Oreb es un lugar donde ellos recibieron dirección, pero no siguieron caminando. Se paralizaron. El monte Oreb fue el lugar donde Dios lo organizó para que ellos logren su objetivo, pero ellos no querían lograrlo. ¿Se da cuenta? Entonces, permanecer allí en Oreb por más tiempo, más que una comodidad, era una parálisis espiritual. Era un acto de incredulidad, era un acto de pesadez, era un acto de no querer ir más allá. Gloria al dulce nombre del Señor. Y esto es muy importante. Hay temporadas donde tú quedarte paralizado y no avanzar, eso te va a retrasar en el propósito. Te lo voy a repetir de nuevo. Hay procesos, batallas, dificultades que nos vienen a nosotros, que Dios la utiliza para acelerarnos. ¿Para qué? Lo decía el martes, hay batallas que nos convienen. Ay, Dios mío, porque adiestra nuestras manos para la batalla. Alaba la gloria del Señor. Hay persecuciones que nos favorecen porque lo que hacen es que nos hacen avanzar en el nombre del Señor. Hay situaciones que nos vienen a nosotros que nos hacen conocer más a Dios. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Entonces, cuando tú te quedas en una temporada estancado, entonces te pierdes de lo próximo. Te pierdes de lo próximo. Hay temporada que no te puedes quedar parado, que tienes que avanzar. Hay temporada y tiempo que sí, que Dios te dice detente. Detente. Pero hay tiempo donde Dios te dice avanza aunque haya oposición, avanza aunque haya guerra, avanza aunque haya un levantamiento, avanza aunque tu carne te diga detente, avanza. Aunque la incredulidad te visite, tienes que avanzar en el nombre del Señor. Dale un aplauso al Padre. Aleluya. Hay que avanzar. Esto es poderoso. Y cuando nosotros vamos a este texto maravilloso, este texto marca momentos decisivos en la vida de Israel. Ese hecho fue uno de los tiempos, momentos y días y mensajes que Dios le trajo a Israel, que fue determinante para ellos retroceder, estancarse o avanzar. Dios siempre va a traer una palabra que nos mueva hacia el propósito, una palabra que active nuestra fe para lograr la promesa. ¿Me sigue? Gloria al dulce nombre del Señor. Y hay algo muy interesante en estos textos, y si me lo ponen en pantalla, lo voy a agradecer. Porque en estos textos el Señor utilizó 4 palabras importantes. 4 palabras que son determinantes para el avance de nuestra vida espiritual. ¿Me sigue? Gloria al dulce nombre del Señor. Deuteronomio, su capítulo 1, amén. Su verso 8 de manera muy puntual. Gloria a Jesús. Quiero que usted lo lea conmigo porque allí está algo que quiero revelar de parte del Señor a su vida. Número 1, mirad. Mirad. Yo os he entregado, mirad, eso tiene que ver con visión, ¿verdad? Visión. Yo os he entregado la tierra, eso tiene que ver con la promesa. ¿Con qué tiene que ver? Con la promesa. Y poseed.
Eso tiene que ver con conquista, determinación. Amén. La tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que le daría. Escúcheme bien, no que le iba a dar, sino que se la daría. Era un hecho consumado, era una promesa firmada de parte del Señor. Amén. Entonces hay 4 palabras allí que yo quiero que usted se la lleve a su casa. Número 1, volveos. Dale para atrás, por favor. Volveos. Ay, Dios mío. Volveos. Versículo 7. Volveos. Volveos. E id. Ay, Dios mío. Volveos e id. Esto es muy importante. El Señor estaba utilizando verbos dominantes e imperativos. ¿Qué es lo que estaba utilizando? Verbos dominantes e imperativos. No eran opiniones, no era a ver si ellos querían o no. Eran órdenes que Dios le estaba dando. A Cristo sea la gloria. ¿Me sigue? El concepto volveos es la palabra hebrea panah, que significa cambiar de dirección. Ellos estaban en el monte Oré, oiga esto, y parece que en el monte Oré la bendición le hizo perder el rumbo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que le hizo perder? El rumbo y la dirección. Por más que Dios te bendiga, no pierda el foco. Ay, Dios mío, por más que Dios te prospere, no desvíe la atención de la meta que Dios te ha trazado. Por más que Dios, amado, haga cosas contigo, no pierda de vista que toda la gloria es del Señor. No pierda de vista que el blanco y la gloria pertenecen al Señor. Ellos estaban tan nublados. ¿Qué es lo que estaban? Nublado. Hay gente que las bendiciones lo marea, le dan vértigos espirituales. Ay, Dios mío, le dan vértigos espirituales. Las bendiciones lo marea y es una cosa, pierden de vista el congregarse porque Dios lo ha bendecido. Están tan ocupados en la bendición que se olvidan del Dios que lo bendijo. Ay, denle un codazo a su hermano, por favor. Están tan ocupados en la bendición, en lo que Dios está haciendo, que no tienen tiempo para congregarse. Míreme como usted quiera. No tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para estar en el altar de Dios, no tienen tiempo para venir a pasar momento en su presencia, no tienen tiempo para tirarse de barriga en la presencia del Señor, a agradecer, a darle la gloria, a bendecir su nombre, a honrar su presencia en su vida, a hacer memoria de sus favores, a interceder por otros. En Oré, ellos estaban tan distraídos que perdieron la dirección. Y el Señor le dice, volveos. En otras palabras, ustedes van en la dirección equivocada. Ay, Dios mío. Y lo hemos dicho, hay gente que está avanzando, pero en la dirección incorrecta. Ay, Dios mío. Y en este camino, lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Ay, por favor, denle un codazo a su hermano y dígale, es la dirección, bebé, lo que importa. Aleluya. No es el ritmo, no es la velocidad. No importa que otros vayan adelante. Si tú vas en la dirección correcta, tú vas a llegar a la meta. Tú vas a llegar al propósito. Tú vas a llegar al objetivo. Dios lo va a hacer contigo si vas en la dirección correcta. ¿Me sigue? Volveos. Es la palabra para que significa cambiar de dirección. Volveos al monte del amorreo. Ustedes están aquí, pero el monte Oré no es el destino, es el punto de abastecimiento, formación y dirección para llegar al destino. Para llegar al destino, vuélvanse, porque ustedes no van en la dirección correcta. Lo próximo que el Señor utilizó es id. Y esa palabra nos habla de lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Id por todo el mundo
y predicad el evangelio. La palabra id es la palabra hebrea halak, con kilómetro, cada kilómetro al final. Halak, que significa caminar continuamente. Dile a tu hermano, tiene que seguir caminando. Aunque te hayan herido, tiene que seguir caminando. Aunque se hayan levantado contra ti, tiene que seguir caminando. Aunque te hayan dejado solo y sola, tiene que seguir caminando. Eso es lo que significa la palabra halak, caminar continuamente. Yo no me voy a detener. Aleluya, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hay que seguir hacia adelante. Yo llegaré a la meta, yo llegaré al blanco, yo llegaré a mi destino. Aleluya, aunque me digan que me estoy volviendo loco, voy a seguir creyendo en Cristo. Caminar continuamente. Sin embargo, ellos estaban estacionados. Y Dios trae esa palabra halak. La próxima palabra que le dice es entrad. Entrad. Dios mío. Versículo 8. Entrad. 4 palabras importantes. Entrad. Y se la estoy describiendo aquí. Entrad. Es la palabra bob. Bob, que significa cruzar el límite hacia una nueva realidad. Ay, Dios mío. Ellos se habían limitado a un tiempo, a un espacio, a una experiencia, a una bendición. Y Dios le está diciendo, ustedes tienen que cruzar esa línea que lo está limitando y trascender hacia lo nuevo que tengo reservado para ustedes. Ay, Dios mío. Yo miro la iglesia y yo visualizo la iglesia 5, 10 años más adelante, reventando en este lugar una casa multiplicada. Alaba la gloria de Dios, porque yo no me voy a limitar, aleluya, en los que estamos aquí. Yo no me voy a limitar en ver las mismas caras. No. Yo creo que hay más todavía. Yo creo que podemos ir más allá. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que Dios ha preparado el corazón para que trasciendan. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres. Hay una generación que no se va a quedar en la orilla de la promesa, sino que va a ver el cumplimiento de la promesa. Alguien está aquí en esta hora. Dile a tu hermano, no te limites, sigue avanzando. Aleluya. No te limites. No te limites. La próxima palabra que Dios le dio fue poseed. Poseed. Es la palabra hebrea yarash, que significa tomar posesión legal de una herencia ya concedida. Ay, Dios mío. Tomar posesión de lo que ya fue legalmente concedido. Hay gente que está cobrado y no lo sabe. Vamos, por favor, denle un codazo a su hermano. Hay gente que está bendecido y no lo sabe. Aleluya. Hay gente que Dios ya contestó y ellos no lo saben. Hay gente que Dios le dio la victoria y ellos no lo saben. Hoy Dios te viene a decir en esta hora, agárrate de Charash. Agárrate de Charash, porque el Dios que te llamó es el Dios que cumplirá toda promesa sobre tu vida. Y si Él te dio la promesa, no es para cumplirla, es porque ya está hecha. Santo. Entonces este pueblo estaba allí paralizado y se estaba olvidando del destino, y Dios estaba hablando con él de manera especial y le dice, ustedes tienen que moverse, tienen que avanzar. El avance espiritual no consiste en que Dios cambie el propósito, sino de que el creyente responda progresivamente a la voluntad revelada de Dios. Lo he dicho, lo he enseñado. La revelación de Dios es progresiva. Ay, Dios mío, ¿cómo es la revelación de Dios? Progresiva. Por eso nos dice la palabra de Dios, lo que tú no entiendas ahora, lo entenderás después. Porque la revelación, a nosotros no tener la capacidad de absorber, de entender a plenitud, a profundidad, en anchura, todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces Dios va trabajando de manera gradual.
conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra capacidad, Dios nos va haciendo entender su revelación. Alaba la gloria de Dios. Por eso es que no te puedes quedar con ese gran mensaje que predicaste en el año 70. Porque hay una revelación nueva. Ay, por favor. Ay, ay, ay. Por eso es que no te puedes quedar frisado en ese poderoso mensaje que tú predicaste hace 7 años atrás. Aleluya, aleluya. Te tienes que mentalizar que en ese tiempo Dios te dio esa unción, Dios te dio esa palabra, Dios te dio esa manifestación. Pero Él es el Dios que sabe hacer cosas nuevas. Él es el Dios que sabe traer nueva gloria a nuestra vida. Él es el Dios que sabe traer nuevas manifestaciones, nuevas revelaciones, nueva ciencia para nuestra vida. Por eso que aquí hay que actualizarte. Dile a tu hermano: actualízate, bebé. No te escuchó. Que hay gente que por falta de actualización no le entran ni los mensajes ni la llamada. Ay, Dios mío. ¿Alguien me sigue? Cuando tú no actualizas, tu dispositivo se hace infuncional. Cuando tu dispositivo tú no lo actualizas, tus aparatos electrónicos se actualizan. Y cuando tú no ejecutes esa actualización, entonces tu aparato no te da el rendimiento que tiene que dar. Cuando en este camino tú no avanzas, te desactualiza. Ay, por favor. Esto es muy importante. En Cristo, estos 4 verbos que acabamos de leer de volveos, id, entrad, poseed. En Cristo, estos 4 verbos también se cumplen en nosotros. Al igual que en Israel, Cristo también nos habla a nosotros de volveos, id, entrad y poseed. No solamente esa palabra fue para Israel. No. Para nuestros tiempos también es esa palabra. En Cristo nosotros estamos llamados desde la conversión, el seguimiento, la comunión para poder llegar a la herencia. Dios no le da una herencia en Cristo a alguien que no ha sido convertido y transformado. Ay, Dios mío, ¿alguien está aquí? Lo que el Señor estaba haciendo con Israel era una transformación en el desierto. Era toda una formación en el monte Oreb para llevarlo al cumplimiento y la posesión de la herencia. La primera palabra, volveos, nos indica a nosotros que el avance comienza cuando hay obediencia. Si Dios te dice devuélvete, no sea terco, no sea terca. Desmonta la resistencia, desmonta los cuestionamientos y obedécele a Dios. Vamos, por favor. Es mejor obedecer ciegamente a Dios y seguirlo sin entender que ir en sentido contrario, entendiendo las cosas diferentes a como Dios quiere. Ay, lo voy a repetir de nuevo. ¿Qué haces tú? Estar caminando en la gracia del Señor sin comprender lo que Dios quiere para ti, sin comprender dónde Dios te quiere parado, dónde Dios te quiere establecer, y tú ir caminando conforme a lo que tú entiendes, pero muy divorciado de lo que Dios quiere. Yo prefiero caminar como Abraham, que salió sin saber para dónde iba, pero obedeciendo. Ay, por favor. Pero obedeciendo. Yo prefiero caminar obedeciendo a Dios sin entender las cosas, pero obedeciendo su palabra, que ir por otra dirección tratando de entender para dónde voy, pero desobedeciendo su palabra. Avanzar en este camino empieza con la obediencia. Volveos. Había que responder a una orden. Volveos. Es el verbo que implica volverse, girar, cambiar de rumbo, dirigir el rostro hacia un destino contrario al que íbamos.
Hay gente que tiene que hacer una parada y revisarse hacia dónde voy. Hacia dónde voy. Hay gente que tiene que detenerse y hacerse un inventario. ¿Cuál es la dirección que lleva mi vida, que lleva mi matrimonio, que lleva mi familia? ¿Cuál es el rumbo? Paraos en los caminos, te dice el Señor, y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Dios nos manda a detenernos para evaluarnos si vamos en el curso correcto. Gloria al dulce nombre del Señor. Dios no le dice simplemente caminen, sino que le ordenan que cambien de dirección. No es caminar por caminar, es caminar con sentido de propósito. Vamos, por favor, es caminar con sentido de propósito. Es sabiendo en quién hemos creído, es sabiendo hacia dónde vamos, es sabiendo cuál es la herencia, la promesa por la cual estamos caminando nosotros. Toda transformación en nuestras vidas siempre reordena el rumbo de nuestra vida. Vamos, lo voy a repetir. Cuando Cristo nos salvó, nos llamó a esta salvación, no solamente nos salvó, nos cambió el rumbo. Ay, por favor, nos cambió la dirección. Porque todos nosotros estábamos caminando torcido y rumbo al infierno. Pero Él no tan solo nos salvó. Esa salvación, ese encuentro con Él cambió nuestro destino, cambió nuestro estilo de vida, cambió nuestros hábitos, cambió nuestra mentalidad, nos transformó por dentro. Alabado sea Dios. Y cuando nos transformó, ya no íbamos a los lugares que íbamos antes. Ay, 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 por favor. Ya no tenemos necesidad de ir a un drink, de ir a una discoteca, de ir a un centro cervecero, de ir a un colmador. Ya no tenemos necesidad de eso, porque Cristo cambió el rumbo de nuestra vida. Nuestro encuentro con el Señor nos hizo cambiar de dirección. ¿Me sigue? Para Dios cambiar la dirección de nuestros pies, tiene que reordenar nuestro corazón. Los pies caminan por donde el corazón desea. ¿Alguien me sigue? Cuando tu corazón quiere irse para el sur, por más que tus pies se quieren ir al este, terminan siguiendo al corazón. Por eso es que Dios nos dice a nosotros: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si hay algo que debemos de cuidar, es nuestro corazón, porque de él no solamente emana la vida, sino que David dijo: en mi corazón yo he guardado tu ley para no pecar contra ti, para que mis pies no se deslicen hacia el pecado, hacia la iniquidad. De modo que toda transformación comienza con el reordenamiento del corazón. Antes de Dios darle dirección a nuestros pies, quiere direccionar nuestro corazón, quiere direccionar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos están muy ligados a nuestro corazón. Están muy ligados a nuestro corazón. Antes de Dios mover nuestros pies, Dios quiere mover nuestro corazón. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. Antes de Dios mover nuestros pies, Dios quiere mover nuestro corazón. Es como el niño aquel que estuvo en el aula. Lo he dicho en otra ocasión, pero permítame repetirlo como doña Cristiana. Gloria al Señor. Es como el niño aquel que estaba en el aula. Llega la maestra, todos los niños se sientan, él se queda parado. Y cuando la maestra lo ve, le dice: siéntate. Y él le dice que no se va a sentar. Ella vuelve y le pide que se siente. Él vuelve y le repite y le responde que no se va a sentar. Cuando ella ve la actitud, se para, va hacia él, lo toma por los hombros y lo sienta con autoridad. ¡Pran! Y lo sentó. El niño la miró a los ojos y le dijo: ¿usted me ve sentado? Ella le dijo: sí.
Y él le dijo: en mi corazón yo sigo parado. Dios, antes de hacer que nuestros pies avancen hacia nuestro propósito, hacia la promesa, Dios quiere que nuestro corazón esté conectado de esa promesa. Vamos, lo voy a repetir. Dios quiere conectar nuestro corazón de su verdad. Dios quiere conectar nuestro corazón de su palabra. Dios quiere conectar nuestro corazón de su voluntad. Dios quiere conectar nuestro corazón del destino que Él nos ha marcado. Los hombres que han llegado donde Dios quiere es porque primero llegó su corazón antes que su cuerpo. Por favor, ¿alguien está aquí en estas horas? Yo no sé si usted puede decir conmigo: pastor, yo llegué al cielo ya. Yo no he llegado hasta allá. Mi cuerpo no está allá, pero mi mente y mi corazón y mi alma, aleluya, yo la veo en la presencia del Señor. No estoy caminando por calles de oro, pero mi espíritu, aleluya, mi corazón está allí en su presencia. ¿Alguien me sigue en esta hora? Santo, entiéndalo esto. Nosotros conocemos esta verdad. Israel debía de dejar Oré, porque Oré no era malo, pero no era el destino. Dios mío, no podían permanecer allí porque no era el lugar donde ellos tenían que llegar. Lo que ayer fue una bendición, hoy se puede convertir en un obstáculo para tu avance. Ay, Señor, dame una esposa. Ay, Señor, dame un hogar. Ay, Señor, dame un hijo. Ay, Señor, bendíceme. Y viene el Señor, te da el marido. Viene el Señor, te da los hijos. Viene el Señor, te prospera. Y luego entonces todo eso se vuelve un obstáculo para tú cumplir el llamado. Ay, Dios mío. Vamos, por favor. Te da una visa, te da una residencia, te abre puertas a las naciones. Entonces ahora esa visa se vuelve un ídolo para tu vida. Ay, Dios mío. Alguien está aquí en estas horas. Aleluya, se lo digo yo. Dios nos dio visa a nosotros, pero cuando Dios nos dio esa visa, Dios nos dijo a nosotros: ustedes no son turistas. Alaba la gloria de Dios, porque es la visa de turismo que te dan para ir a hacer turismo. Pero Dios nos dio a nosotros: yo no le estoy dando visa, ni le estoy abriendo puertas para que ustedes vayan a turitear. Ustedes no son turistas, ustedes son embajadores de mi reino. Alaba la gloria de Dios. Ustedes son embajadores. Le abro puertas para que ustedes lleven mi palabra. Alaba la gloria de Dios. Para que lleven y proclamen mi propósito. Para que vayan y restauren. Para que vayan y levanten a otros. Gloria al dulce nombre del Señor. Entonces, una visa no se puede convertir en un Dios para nuestra vida, que nos impida terminar idolatrando las cosas que Dios nos ha dado, en vez de rendirla al Dios que nos ha provisto. Cuidado, que tu carrera, tu título no se convierta en un obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que un matrimonio no se convierta en una piedra de tropiezo para tú hacer la voluntad de Dios. Porque si te quedas en esa posición contraria a lo que Dios diseñó para tu vida, te va a quedar sin carro, te va a quedar sin visa, te va a quedar sin salud, te va a quedar sin hijo, te va a quedar sin todo, te va a quedar sin Dios. Y yo prefiero perderlo todo. Yo prefiero que me falte todo. Si se quieren quedar con la visa, que se queden con la visa. Si se quieren quedar con el negocio, no importa lo que pase. Alabado sea Dios. Jehová Dios, Jehová quitó. Aquí vamos a adorar a Dios, pase lo que pase. Él será nuestra prioridad. Él será el centro. Él será el primero en nuestra vida. Él será la razón de nuestra adoración. Él será el motivo de nuestra existencia. Vamos, alguien lo puede adorar. Nosotros vamos a avanzar. Nos bendiga o no nos bendiga, le vamos a servir al Señor. Que ninguna bendición se convierta en un obstáculo.
Ay, pastor, que estos muchachos, una batalla con estos muchachos. Que no puedo ir a la iglesia porque estos muchachos. Ten cuidado. Lo que ayer fue una bendición puede convertirse en un obstáculo que te puede impedir avanzar. Jesucristo llamó a los discípulos y cuando lo llamó no fue un llamado simple. Ese llamado implicaba cambios radicales en su vida. Para avanzar hay que ser radical. Ay, Dios mío. Si quiere avanzar en este camino de fe, de gracia, tiene que estar determinado a ir en contra de todo lo que quiera detenerte. Vamos, por favor. ¿Me escuchó? Todos aquellos que Cristo llamó tuvieron que tomar una decisión radical y cambiar de dirección. La mayoría de los discípulos eran pescadores. ¿Qué es lo que eran? Pescadores. Tuvieron que tomar una decisión de abandonar sus redes y sus barcos. Y ya ahora cambiar la dirección de su asignación. Cristo le dijo, ya ustedes no serán pescadores de peces, sino ahora lo voy a convertir en pescadores de hombres. Le cambió el destino, le cambió la asignación, le cambió el rumbo, y ahora ellos tenían una nueva identidad. Amén. Esto es muy importante. Los hombres y mujeres que conocen su identidad en Cristo saben para dónde van. Pregúntale a tu hermano, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Escúchelo bien. Cristo nunca nos llama simplemente a creer, sino que nos llama a volver nuestro corazón a Dios. Amén. Nos llama a volvernos a Él. Aquí hay que moverse, aquí hay que avanzar. Todo el llamado del Señor implica movimiento. Todo el llamado, todas las palabras que Cristo utilizó fue, sígueme. ¿Y qué implica seguir? Caminar, avanzar, ven. Dios mío, Señor, ¿puedo ir? Y el Señor, ven. Eso implica acción y movimiento. Vayan, vayan. ¿Qué implica eso? Movimiento. Entonces hay gente que no ha entendido el principio de avance. Y ellos creen que van a avanzar estando en la misma posición. Cristo no nos llama a la misma posición. Cuando Él nos llama, nos lleva a un cambio de posición, de dirección. La obediencia es determinante para volvernos hacia la dirección que Dios quiere. La obediencia cambia nuestra dirección antes que cambiar nuestra condición. Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Yo pregunto, ¿Cristo lo podía cambiar en ese árbol, sí o no? ¿No lo podía cambiar ahí mismo? En el nombre de Jesús, ¡sa! Nombre nuevo ahí. Pudo cambiarlo en el árbol sicómoro. Pero le dijo, desciende. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué implicaba eso? Acción y movimiento. Ay, Dios mío. Acción y movimiento. Desciende. Date prisa. Hay gente que tiene que acelerar el paso. Hay gente que tiene que acelerar el paso. Desciende, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Dice la Biblia que Cristo, Zaqueo descendió rápidamente y Cristo llegó a la casa. Cuando Cristo llegó a la casa, entonces le dice esta palabra: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo pregunto, ¿dónde empezó el cambio? ¿En el árbol o en la casa?
En el árbol empezó el cambio. Ay, por favor. Ay, Dios mío. El cambio se reflejó en la casa. Cuando él descendió, cuando él obedeció el llamado, cuando él correspondió, cuando él accionó y descendió y se fue como el Señor le dijo a su casa. Antes de Dios cambiar, tiene que agarrar esto. La obediencia cambia nuestra dirección antes que cambiar nuestra condición. Primero se obedece y luego usted ve el resultado de esa obediencia. No es los resultados los que nos lleva a obedecer, es la obediencia lo que nos lleva a ver resultados. ¿Alguien me está siguiendo? Hay gente que quiere ver para luego obedecer. Hay gente que quiere recibir para luego corresponderle a Dios. Pero Dios te dice en esta hora: obedece. Y cuando tú obedezcas, yo voy a hacer lo que es imposible para ti. Cuando tú obedezcas, yo te voy a llevar donde tú no puedes llegar. Cuando tú obedezcas, yo voy a derribar lo que tú no puedes derribar. Cuando tú obedezcas, yo voy a transformar lo que es imposible para tu vida. Cuando Zaqueo obedeció, entonces vino un cambio de dirección. Cuando obedeció, entonces avanzó hacia una transformación. Cuando obedeció, Cristo le pudo haber dicho: desciende, que hoy llegó la salvación, hoy Dios te salva. No. Cuando había completado el proceso de obediencia y avanzó en la dirección, desciende. Es necesario que yo pose en tu casa. Lo que yo voy a hacer es en tu casa. Vamos en dirección allá. Vamos para tu domicilio. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó, usted sabe, hoy llegó la salvación. Y junto con esa salvación vino la transformación. Y junto con esa transformación vinieron los testimonios. Vamos, por favor. Porque el hombre que cobraba impuestos de más y engañaba a la gente, ahora lo vemos devolviendo cuadruplicadamente a todo el que había engañado, a todo el que había robado, a todo el que había estafado. En la medida que tú avanzas en la fe, aleluya, en la medida que Cristo va llevando tu vida hacia adelante, tú vas dejando una estela, un testimonio de cambio que la gente puede testificar de que Cristo va tomado de la mano contigo y de que Cristo está en ti y tú estés en Cristo. Escúchelo bien. Lo próximo que el Señor, y lo voy a resumir, la próxima palabra fue id. El avance se manifiesta mediante la acción. Dile a tu hermano: si no acciona, no avanza. En este camino yo nunca he visto a nadie avanzando quejándose. Ay, por favor. Nunca he visto a nadie crecer murmurando. Nunca he visto a nadie crecer indispuesto. Nunca he visto a nadie crecer con apatía. Alaba la gloria de Dios. No lo he visto crecer. No lo he visto avanzar en este camino. Y es algo que nos lleva a nosotros a accionar. A accionar. El verbo id, halak, significa caminar, avanzar, vivir en movimiento continuamente. ¿Cómo? Continuamente. La fe que Dios nos ha dado a nosotros es una fe viva. Es una fe que se mueve. El Señor no nos dio una fe inválida, sino una fe para accionar. Una fe para movilizarnos hacia el cumplimiento. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Eso implica que Dios no solamente bendice las intenciones, sino que bendice la obediencia que convierte esa intención en una bendición. Dame tu hijo, tu único hijo. Ay, ¿cómo? Sí, dámelo. Abraham tenía dos opciones. ¿Cuántas? O lo sacrificaba o se quedaba con su muchacho.
Pero Abraham accionó. ¿Qué es lo que hizo? Accionó. Obedeció. Obedeció. Y accionó. Y cuando ya iba a matar al muchacho, el Señor le dijo: detente, porque ya he visto en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios vio primero? El corazón. Ya lo he visto, que tú desde tu corazón ya lo sacrificaste. Los sacrificios no empiezan fuera de ti, no empiezan fuera de nosotros, empiezan dentro de nosotros. Movimiento. Dile que caminen. Hay un mar allí, dile que caminen, no importa. No importa el obstáculo, dile que camine. Cuando viene Josué, el Señor le dice: cuando los sacerdotes y los levitas pisen las aguas se van a abrir. Se requiere acción. Se requiere acción. Así que te vengo a decir de parte del Señor que si quieres avanzar, tiene que accionar. Tiene que desamarrarte la indisposición y avanzar. Tiene que sacudirte el polvo y avanzar. Tiene que cerrar tus oídos y avanzar. Tienes que olvidarte de lo que te hicieron y de lo que te dijeron y avanzar. Y avanzar. Y avanzar. La esencia del cristianismo no está tan solo en admirar a Cristo de lejos, sino en caminar con Él. ¿En qué? Caminar con Él. Caminar con Él. Sígueme. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Y sígame. De modo que tú no puedes simplemente quedarte maravillado y qué bueno el Señor. Tiene que seguir sus pisadas. ¿Dónde Dios te quiere? ¿Qué quiere que Dios, qué Dios quiere que tú hagas? Tiene que entender esa parte. Y voy concluyendo y dice: la acción es la evidencia visible de una fe genuina, de una fe auténtica. El avance requiere de una voluntad totalmente rendida al Señor. Mientras tú tengas un conflicto entre tu voluntad y la voluntad del Señor, tú no vas a avanzar. Tú tienes que morir a tu voluntad para poder caminar en la voluntad del Señor. Regularmente, te voy a dar una clave, regularmente en el 99% de las veces nuestros deseos van en contra de los deseos de Dios. Ay, por favor. Te tienes que asegurar que tu deseo está alineado con los deseos de Dios. Regularmente somos nosotros egoístas, ciegos, miope en querer y ver cosas que Dios no le interesa, que Dios no quiere para nuestra vida. Entonces, para nosotros poder avanzar, tenemos que aprender a morir a nuestra voluntad. Ay, Dios mío, morir a su voluntad. Nosotros no queríamos ser pastor aquí. Créalo. Mi esposa y yo, lo menos que deseábamos era venir a los Alcarrizos a pastorear. Todos nuestros planes y proyectos no incluían los Alcarrizos. ¿Ah? Pero cuando Dios te llama a avanzar en su propósito, tú tienes que renunciar a tu voluntad para poder aceptar la voluntad del Señor. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Y qué más? Y agradable. Pero para poder entender eso hay que tener un entendimiento renovado. Para poder entender la dirección de Dios y someternos. Señor, mi esposa y yo dijimos: los Alcarrizos tienen mala fama. Los Alcarrizos, nadie quiere ir para los Alcarrizos. Pero nosotros iremos en tu nombre, Señor. Si tú nos llamas,
nosotros decimos: heme aquí, Señor. Y cuando aceptamos eso, el diablo empezó a utilizar voces de todos los calibres y de todos los rangos. Ustedes están cometiendo un error. Ay, Dios mío. Ustedes están seguros que Dios le habló. Yo lo dudo, porque ustedes están muy bien donde ustedes están. Alguien me dijo: óyeme, Los Alcarrizos es el cementerio de ministerio. Allí el diablo entierra a todos los ministros y todos los ministerios se mueren en Los Alcarrizos. Y nosotros estábamos como Elías. Cuando le dijeron a Eliseo, perdón, te van a quitar tu Señor. Y Eliseo dijo: sí, está bien, quédate aquí, deja que el Señor se vaya, deja que el profeta se vaya. Y Elías dijo: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Este hombre estaba como determinado. Tenía una obediencia y decisión radical. ¿Qué es lo que tenía? Y decisión radical. Iglesia radical. Por eso pudo ver el cumplimiento de su petición. Cuando el profeta le dijo: si tú vieres cuando yo fuere alzado, si tú vieres, te será concedido lo que está pidiendo. Eso determinó a Eliseo a estar enfocado. Enfocado. No le perdía ni pie ni pisada al profeta Elías. Y dice la Biblia que cuando el carro de fuego arrebató a Elías, algo cayó. ¿Qué cayó? El manto, el llamado, el ministerio, la unción, el poder, el fuego le cayó encima. ¿Sabe cuándo se volvió la doble porción? Cuando él agarró el manto y lo dobló en dos. Ay, por favor, aleluya. Cuando agarró el manto y lo dobló en dos. Y dice la Biblia que golpeó el agua. Tienes que avanzar para poder ver la manifestación de Dios. Si te detienes, si te desenfocas, no avanza. Tiene que avanzar. No te acerque a la promesa, arrebátala en el nombre del Señor. Escúchelo bien y quiero que te pongas de pie porque te suelto esto. La voluntad rendida de Dios hace las promesas realidad en nuestra vida. Si no rendimos nuestra voluntad, pastora, no hubiésemos visto todo lo que hemos visto de parte de Dios en este lugar. Si no hubiésemos rendido nuestra voluntad, usted deseosa de terminar su carrera, aleluya, para hacerse de su farmacia, renunciar a todo eso, yo terminar mi carrera, tener mi proyecto, tener mi negocio y renunciar a todo eso, simplemente para avanzar en el llamado y el propósito del Señor. Y hoy puedo decir que ha valido la pena.